Estado Nacional. Este 1 de mayo se cumple el primer año de gobierno y periodo legislativo. ¿Cuál es el balance? Ha sido más lo que se ha planteado, más lo que se ha ofrecido, menos lo que todavía se ha concretado. Yo estoy muy contenta realmente por los logros que hemos tenido. Presidente sin gobierno. Apoyo popular al presidente se desgasta, mientras que la preocupación por la inseguridad ciudadana crece. Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a Estado Nacional. Muchas gracias por su sintonía las mañanas de los domingos. Hoy domingo 30 de abril, con el país preparándose ya para la celebración del Día del Trabajo mañana, lunes 1 de mayo. Y también para la sesión especial en el Congreso, donde se elegirá el nuevo directorio para este nuevo periodo legislativo. Y el martes 2 también el presidente de la República dará su rendición de cuentas, su informe de labores del primer año. Hoy, aquí en Estado Nacional, analizaremos este primer año de gestión gubernamental y legislativa. ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades? Pero sobre todo, ¿qué puede esperar la ciudadanía para este segundo año? Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros el doctor Ronald Alfaro, coordinador de la encuesta de opinión pública del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que el miércoles de esta semana presentó, Ronald, los resultados de la última medición de abril en un contexto perfecto para analizar la jornada del día de mañana. Buenos días. Muy buenos días, Liliana. Un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Y ahora vamos a conversar un poquito de cuál fue la metodología y cuándo se hizo esta medición. También nos acompaña la politóloga Eugenia Aguirre del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, una de nuestras analistas frecuentes aquí en Estado Nacional. Muy buenos días, Eugenia, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación, Liliana. Un gusto compartir con usted y, por supuesto, con la audiencia. Estos son los días de mucho trabajo para ustedes, ¿verdad? Haciendo análisis de lo que pasó en este primer año y sobre todo lo que viene. Bastante, pero es para servirles e informar con mucho gusto. Así es. Y además contamos el día de hoy con la participación del analista político Mario Quiroz, que también es un referente frecuente de consulta aquí en Estado Nacional. Buenos días, Mario, qué gusto tenerte por acá. Buenos días, Liliana. Buenos días, Eugenia, Ronald. Un gusto estar aquí y, por supuesto, muchísimos saludos a los televidentes. Bien, el día de hoy también habíamos invitado, la verdad, desde la semana anterior a la señora ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, porque queríamos contar con la perspectiva del gobierno para que también desde su óptica nos dieran una valoración de cómo han visto estos primeros 12 meses. Sin embargo, a pesar de que tanto el encargado de prensa de ella como la anterior directora de prensa nos habían dicho que estaban tratando de coincidir agenda, a mediados de esta semana nos indicaron que ella no podría asistir debido a que ya tenía otros compromisos, pero sobre todo nos lo dijo así claramente, debido a que estaban todavía amarrando las negociaciones del 1 de mayo. Una lástima, nos hubiera gustado mucho tenerlo por acá, pero entendemos el contexto en el que estamos. Bien, y tal vez en términos generales vamos a empezar la conversación de hoy hablando sobre esta encuesta que el CIE publicó el miércoles pasado y que lo que hace es un análisis a abril de las percepciones políticas que tienen los costarricenses de varias cosas. Pero empecemos, Ronald, contándonos cuál es la metodología del estudio, la muestra, cuándo se hizo la medición. Sí, bueno, es una muestra nacional representativa, telefónica. Son 1000 personas encuestadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Se realizó entre el 17 y el 21 de abril. Eso es pues la semana ya muy cercana a este primer año de gobierno. Y pues sigue la metodología comparativa que nos permite ver con datos anteriores cuál es el comportamiento de distintos fenómenos sobre la situación del país, los temas de gobierno, los sentimientos en la población. Entonces es nuestra metodología tradicional. Consistente además, Ronald, ¿la hacen desde hace cuánto? Empezamos en el año 2012, entonces ya tenemos un periodo un poco más de 10 años de hacer este análisis y comparación a lo largo del tiempo. Que nos cayó, que coincidentemente cayó de película con este primer año, Mario, porque en los primeros 365 días siempre son un hito en una administración para analizar cómo les fue y para ver si siguen por esa senda en la que van o si se pueden esperar cambios. Sí, yo creo que cayó como anillo al dedo. Es un año también que hay que tomar en cuenta que es un punto de inflexión política,
a la elección de Rodrigo Chávez, no me refiero a la figura de él como tal, pero la elección de Rodrigo Chávez es un hito de un punto de inflexión que tuvimos en la política costarricense, y evaluar cómo está tanto don Rodrigo como su gobierno a un año es muy interesante. CIEP siempre da unos datos que hay que verlos, ¿verdad? Y en este caso nos da unos datos de un gobierno que aunque todavía muestra una fortaleza importante, tanto en la imagen del presidente como en la del gobierno, sí muestra algunos signos de desgaste naturales, por un lado, pero también que deberían llamar la atención al gobierno como tales y no solo atribuirlos a que son naturales del transcurso de un año. Así es, y Eugenia, es que también este primer año de esta administración es muy particular por muchas cosas, ¿verdad? Es un partido o un gobierno que llegó con un partido totalmente nuevo, sin una estructura, con unas condiciones diferentes en la Asamblea Legislativa también, donde las extraordinarias entraban de una vez. Entonces, por eso el análisis es aún, digamos, requiere que los medios lo analicemos. Definitivamente, y creo que va a ser un periodo que vamos a estudiar muchísimo también desde la academia. En particular, no solo por la llegada de un nuevo partido al juego político, sino también por las dificultades que hubo para los acomodos de figuras, la consecución de cuadros gubernamentales y la alta volatilidad que se derivó de ese proceso de acomodo. Estamos hablando que al día de hoy tenemos 22 cambios en el gobierno. Ese es un número bastante alto para un primer año de gobierno. Ministros, viceministros, presidentes ejecutivos. Contando solo esas tres categorías. Y es también un año donde la relación con la Asamblea Legislativa fue bastante compleja. Don Rodrigo llega a gobernar como los últimos dos presidentes de este país, don Luis Guillermo Solís y don Carlos Alvarado, con una minoría parlamentaria que le exige condiciones de negociación muy estrictas con sus contrapartes después de una campaña electoral en que el discurso fue bastante conflictivo. Claro, vamos a empezar el análisis de esto con datos. En términos generales, la encuesta del CIEP muestra que la inseguridad y la delincuencia saltaron al primer lugar de las preocupaciones de los ticos. Además, el apoyo popular al presidente Rodrigo Chávez muestra un desgaste importante en los últimos 8 meses. Veamos un resumen de los resultados. El aumento en la tasa de homicidios y la sensación de inseguridad en la población ya impacta la percepción popular en cuanto a lo que consideran son los principales asuntos nacionales que les afectan directamente. Según la encuesta del CIEP, la inseguridad y la delincuencia saltaron por primera vez en 18 meses al primer lugar como el principal problema del país, según el 34.7% de los encuestados. En segundo plano quedó el tema de costo de vida y situación económica, seguido por el desempleo, la corrupción y, en menor medida, la mala gestión del gobierno y la Asamblea Legislativa, así como la pobreza y la desigualdad. Con esos problemas identificados como prioritarios, la confianza de la población en que el gobierno actual pueda resolverlos, se observa una percepción mayormente pesimista. Un 60% dijo tener ninguna o poca confianza en que puedan resolverlos. Un 26% aseguró que tiene alguna confianza y tan solo un 13.4% aseguró tener mucha confianza en que efectivamente el gobierno resuelva esos problemas. El indiscutible capital político de apoyo popular con que el presidente Chávez llegó al poder empieza a sentir el desgaste con una caída significativa. Mientras que la gestión del presidente Chávez era calificada en forma positiva por el 79% de los encuestados en agosto del año anterior, para noviembre presentó un descenso de 10% y en este mes de abril cayó a 63%. Según el CIEP, las características sociodemográficas más definitorias de quienes apoyan la gestión del mandatario hasta ahora son las siguientes: hombres con un nivel educativo de secundaria, residentes de la provincia de Limón y que votaron por él en segunda ronda electoral. Por otro lado, la valoración negativa a la gestión del mandatario ha venido aumentando. En agosto del año pasado, un 10% le daba mala nota. Para noviembre, el porcentaje subió a 14% y en esta última medición, casi un 20% de los encuestados expresó una calificación negativa a su gestión. En cuanto a la evaluación que hacen los ticos de la gestión del gobierno,
no de la figura presidencial, la tendencia es similar. Un 60% de los encuestados valoró en forma positiva la gestión del gobierno, cifra que representa una caída de 5 puntos porcentuales con respecto a la medición hecha en noviembre anterior, mientras que las valoraciones negativas a la gestión gubernamental también aumentaron. En esta ocasión se ubicaron en 20%, es decir, un aumento de 8 puntos porcentuales. Esos son algunos de los principales hallazgos en lo que tiene que ver con la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño del presidente de la República y del gobierno. Ronald, una sorpresa que saltara el tema, bueno, no es una sorpresa por el contexto en el que estamos, pero el tema de inseguridad no había sido señalado como el principal problema desde hace varias mediciones. Sí, teníamos, en realidad hay que remontarse a marzo y agosto del 2018, o sea, 5 años. En los cuales los temas económicos son los que han predominado. O sea, desde el 2018 esto no estaba entre los 3 primeros problemas. En ese momento estaba por terminar el gobierno de Guillermo Solís y estaba iniciando, tenía los primeros 100 días del gobierno de Carlos Alvarado, para que la inseguridad en ese momento se ubicaba como el principal problema. En otras ocasiones lo que ha ocurrido es un predominio muy fuerte de los temas socioeconómicos, ¿verdad? Desempleo, el tema del costo de vidas, particularmente, ¿verdad? Estos son los temas más frecuentes en esa lista. La inseguridad, creo que desde luego la situación de los homicidios, el comportamiento del narcotráfico, las dificultades asociadas a controlar la situación, de alguna forma se está reflejando en esas preocupaciones de las personas. Es decir, la gente lo está percibiendo como en sus ambientes más cercanos, más cotidianos, ¿verdad? Ahora, más adelante vamos a ver un poco cómo se ha venido desgastando el apoyo popular al presidente, pero llama mucho la atención en esto de la inseguridad ciudadana como principal preocupación, que además, Ronald, el 60% tiene poca o ninguna confianza de que el gobierno, que las autoridades del gobierno puedan resolver ese problema que consideran el más importante. Sí, es un tema que se ha venido deteriorando también, ¿verdad? Es decir, cuando uno junta las piezas, ¿verdad? El rompecabezas pareciera que tiene forma y tiene sentido, ¿verdad? En este caso es una valoración pesimista sobre o una menor confianza en que las autoridades puedan encontrar soluciones a esos problemas, particularmente el de la inseguridad, porque ve que incluso, Liliana, la inseguridad es mucho más alta, esa percepción mucho más alta que el desempleo. Ahí la tenemos. Que el desempleo y que el costo de vida, primero por separado, pero si juntamos los dos, si sumamos el segundo y el tercero, ni siquiera alcanzan al de la inseguridad. Entonces vea que estamos ante una situación en la que la ciudadanía está identificando a la inseguridad y delincuencia como su principal dolor de cabeza. Claro, y muchos, al finales del año pasado, recuerdo cuando empezaron a subir los índices de criminalidad, Ronald, algunos decían, bueno, esos son enfrentamientos entre bandas criminales, que se maten entre ellos, pero es que esto ya llegó a los barrios y a las casas de las personas y las víctimas, bueno, esta última que vimos en Limón es solo una más de esta sangre de víctimas inocentes que se está derramando en medio de esta situación. Sí, efectivamente, cuando las personas nos exponemos cada vez más a esta situación y en nuestros círculos más cercanos está ocurriendo algo muy similar, lo más frecuente y probable es que veamos que eso se refleje en la opinión pública, que es lo que estamos precisamente rescatando aquí, digamos, o identificando acá. Claro. Eugenia, ¿cómo ves vos estos resultados, pero también tu valoración de este primer año de la administración del presidente Chávez y de su gobierno? Bueno, como decía al inicio, definitivamente hay que leerlo en una estructura de entenderlo como un primer año de acomodo, un primer año donde el gobierno se ocupa de llenar los cuadros que corresponden a nombrarlos, trazar hojas de rutas de acción, trazar proyectos y empezar a hacer alianzas para salir adelante con los objetivos que se plantee la administración. En este sentido, bueno, sobre lo primero, recordar la complejidad de la conformación de los cuadros. Se tomó prestado cuadros de otras agrupaciones políticas y ya han habido importantes cambios en el total de las personas que se sumaron a apoyar en primera instancia el proyecto del gobierno. Luego, en materia de las hojas de ruta, hemos conocido un esfuerzo
de establecer la llamada ruta de la educación, la ruta de género, y se le ha denominado de esta manera a la instancia política de lo que el gobierno quiere hacer y particularmente esta administración. Sin embargo, estas rutas han encontrado que los sectores no las han recibido bien. Este es el caso, por ejemplo, de los sindicatos de educación que dijeron que no se les consultó este proceso. En el caso de la hoja de ruta en materia de seguridad, ahora que es tanta la preocupación de la gente, hubo importantes reacciones también de los gremios policiales. Entonces, esto nos habla de un estilo que lo hemos venido remarcando del Observatorio de la Política Nacional, que confirma que la confrontación y el establecimiento de una figura central que busca el conflicto para luego tender puentes, tiene complejidad a la hora de ejecutar política pública y buscar resultados. Entonces, estas son dos características interesantes que hemos venido explorando del Observatorio de la Política Nacional. Y bueno, otro gran tema es la relación con la Asamblea Legislativa, donde el presidente nuevamente asiste a un Congreso donde solo tiene 10 votos asegurados y además con problemas internos dentro de su propia bancada que le han dificultado también impulsar esa agenda política. Claro, en un principio bastante ligera, las fracciones de oposición lo reclamaron, más hacia adelante fue tomando forma en otras direcciones. Sin embargo, no se ha logrado concretar lo que podríamos llamar la agenda del Poder Ejecutivo dentro del Congreso. Y ahora más adelante vamos a hablar de resultados porque Eugenia tiene números bastante interesantes sobre la gestión cuando lo vemos con data. Mario, una cosa que también nos gustaría mucho analizar es las razones de esta caída en el apoyo de la popularidad del señor presidente, que sin duda llegó con una popularidad, unas cifras, digamos, de apoyo popular nunca antes vista. ¿Cómo interpretamos y a qué atribuye usted en su caso, desde su análisis, este desgaste? Yo creo que los datos del CIEP nos van dando una línea por dónde va. Y es que la política, al final de cuentas, se trata de realidades. Y los problemas ahí están. Cuando uno oye a Ronald decir ahora que desde el 2018 el tema de inseguridad no puntuaba en el primer lugar, pero que hemos venido con temas económicos, pero también vemos los temas económicos que sumados siguen siendo un tercio. Al final del cuentas, Liliana, el problema es que los problemas siguen sin resolverse. A la gente es innegable, le ha gustado la forma de ser del presidente o le gustó de arranque. La mano dura, la mano dura. Eso lo decían también estudios anteriores que todos vimos, con Ronald y Eugenia lo hemos hablado. Entonces, de arranque al presidente, ese estilo a la gente le gustaba, pero la gente también quiere resultados, porque no nos podemos quedar ahí. Y cuando uno ve, no solo este estudio, todos los del CIEP en su conjunto, la conclusión que va llegando es que las problemáticas que mueven a la gente para votar por un cambio, como lo hizo por don Luis Guillermo, como lo hizo por don Carlos y como lo hizo en este caso por don Rodrigo Chávez, siguen estando ahí. Y ese dato de la poca confianza, no en el presidente Chávez, es lo que más nos tiene que llamar la atención, que la gente tenga poca confianza en que su gobierno le va a resolver los problemas. Para mí es el dato que más nos debería llamar la atención a todos como país, como sector político y como sociedad. A pesar de un gobierno que ha vendido esta idea de las rutas, ¿verdad? La ruta de la educación, la ruta del arroz, que justamente ha bajado mucho la inflación. Cuando uno ve la inflación ha bajado. En teoría, cuando ves los números, se dice que el desempleo ha bajado. Sin embargo, he visto interpretaciones de algunos economistas que dicen que lo que ha bajado también es la tasa de participación laboral. Entonces, a pesar de los anuncios, ¿no está sintiendo el beneficio la población? Lo que pasa, ¿o todavía no lo Liliana, es que también ahí entra un poquito las formas del gobierno. Cuando hay una forma de liderazgo como la de don Rodrigo, que va muy para adelante, también la gente queda con la esperanza de resultados rápidos. Y en política, no todo es rápido, pero más importante que eso, la realidad de nuestra problemática tampoco significa que la íbamos a arreglar en un año, ¿verdad? Y el presidente le ha puesto, uno lo ve en su estilo de comunicación, es la principal figura, le pone el pecho a ciertas balas porque le gusta, esa es su forma, pero también crea unas expectativas que en la realidad no tienen un sustento de velocidad de solución como la gente espera.
Claro. Ronald, vamos a ver de nuevo, repasar el cuadro del tema de la caída del apoyo popular. Bueno, que el presidente de la República dijo esta semana que no creía mucho en la metodología, pero ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Es relevante esa caída? No hay que negar que sigue estando con un apoyo, una tasa de apoyo popular muy alta. Sí, este es el resultado, digamos, de algo que es atípico en los presidentes, digamos, que es empezar un mandato con un apoyo tan alto, ¿verdad? Digamos, pocos presidentes han tenido ese capital. Pero lo que es frecuente, digamos, o por lo menos muy común en las administraciones es este desgaste con el paso del tiempo. El tiempo es el peor enemigo de los gobiernos, porque empieza la administración alto y empieza a perder, se va desgastando. Digamos, por un lado, para Rodrigo Chávez, una puntuación alta es una ventaja, pero es un capital que puede administrar. Pero la otra cara de la moneda, ¿verdad?, es que si usted parte con un nivel muy alto, pues, lo que usted puede perder en el tiempo puede ser mucho, ¿verdad?, porque usted tiene un nivel elevado. Entonces, en esa circunstancia, si el presidente, digamos, lleva un proceso de desgaste y su gobierno, pues entonces el riesgo es que pueda perder una importante cantidad de ese capital. Ya aquí lo que hemos visto es que ha perdido una porción importante, ¿verdad? Porque significa 16 puntos porcentuales desde agosto del 2022 a sus 100 días. Es un número considerable. Y incluso en la última medición la cifra es más alta, esa pérdida que tiene de 5 puntos es más alta que el margen de error de la encuesta, ¿verdad? Lo cual hace que cuando eso ocurre, usted dice, bueno, este es un fenómeno de magnitud importante. Entonces el gran riesgo es cómo administrar, digamos, ese capital, ¿verdad? Todavía tiene una aprobación, digamos, fuerte, pero ya ahora va a entrar al segundo año de gobierno, que normalmente son años traumáticos. ¿Por qué? Porque los gobiernos ahí experimentan, digamos, las mayores pérdidas, crisis, conflictos, dificultades. Claro. Si uno repasa los datos, digamos, de anteriores, ¿verdad? Veíamos en la nota también que donde se mantiene el apoyo, sobre todo, o donde ustedes se encuentran, digamos, coincidencia de rasgos demográficos en los ciudadanos que todavía siguen apoyando mucho al presidente, es en esta. Sí, este es, digamos, un perfil bastante similar al que lo llevó a la presidencia, ¿verdad? Digamos, un apoyo mayoritario entre hombres, considerando, digamos, la diferencia con las mujeres. Las provincias, Limón, Punta Arenas, Guanacaste, esas son provincias donde él obtuvo márgenes de respaldo altos, ¿verdad? Mucho más altos. En otros grupos demográficos, más bien, el apoyo, digamos, ahí es donde se refleja esa pérdida de respaldo que está teniendo, ¿verdad? Y habla de un reacomodo, de alguna forma, ¿verdad? Es decir, el presidente, que tenía un capital mucho más amplio, hoy día ha perdido ese respaldo y se está quedando prácticamente con quienes lo llevaron a la presidencia, y eso habrá que ver si se sostiene o no con el tiempo. Eugenia, ¿cuál es el dilema? Porque en este momento, digamos, sigue siendo muy alto el apoyo, pero ya empieza a desgastarse esta imagen, digamos, basada mucho en el discurso y digamos, en esa comunicación. Pero ¿cuál es el dilema ahora que ya los problemas que no se resuelven empiezan a visibilizarse más? ¿Cuál es la disyuntiva del gobierno y del presidente? La disyuntiva es como la imagen y el discurso y la narrativa, que sigue muy amarrada y coincidente y es coherente con la campaña electoral, se va a encontrar con la realidad de la política y las capacidades del Estado para resolver los diferentes problemas. Un ejemplo perfecto de eso es el de seguridad ciudadana. ¿Quiénes creen que poner 500 policías más en la calle es una tarea que se hace de un día a otro? Desconocen los procesos de reclutamiento y selección que el Estado lleva adelante, no solo para encontrar personas que quieran ser policías, sino también los 3 meses de entrenamiento que requieren y otra serie de procesos que lo implican. Es decir, la gestión de los asuntos públicos no es rápida, normalmente tiene altísimas complejidades, hay que hacer mucha gestión de la información, y esto se contrapone con una capacidad política que utiliza un estilo confrontativo y que genera desconfianza en los cuadros intermedios. Entonces, la disyuntiva es ese encuentro entre las capacidades reales del Estado de hacer, de ejecutar, contra lo que el discurso indica, ¿verdad? Y esa expectativa que tienen las personas. Creo que ahí es donde pues hay que prestar atención,
No que no hayan áreas de trabajo donde se pueda hacer un magnífico trabajo, pero sí hay que cuidar, y creo que este es el momento donde la narrativa podría moderarse un poquito, la relación entre los resultados y el discurso. Mario, ¿cómo ves vos esa disyuntiva? Yo creo que el presidente hizo una apuesta estratégica interesante al inicio de su mandato, que fue apostar por qué podía él hacer desde el Ejecutivo. Y arrancó, digámoslo así, con una fracción bastante corta en números, bastante inexperta, y creo que al principio la apuesta le funcionó y el mensaje a nivel de imagen caló, ¿verdad? Lo que pasa es que de nuevo eso se agota. Tenemos el Estado que tenemos, bueno, malo, regular, con necesidad de profundas reformas, pero ese es el Estado que tenemos y tiene ciertas capacidades y ciertas formas de hacer las cosas. Y ya viene para este segundo año una necesidad de ir más allá de lo que uno puede hacer desde el Ejecutivo. Y eso implica una labor con la Asamblea Legislativa que no es fácil, porque la matemática parlamentaria tampoco nos miente, no es fácil. Y meto otro componente del cual probablemente ahora vamos a hablar, con una ausencia de liderazgos en la oposición dramática de con quién puede hablar y con quién se pueden construir verdaderos acuerdos políticos y no de coyuntura legislativa. Así es, de eso vamos a hablar en la segunda parte, pero también en Estado Nacional consultamos a otros analistas políticos sobre cuáles fueron sus valoraciones que hacen los principales aciertos y desaciertos que ven en este primer año de gestión del señor presidente Rodrigo Chávez y de su gobierno. Veamos qué nos dijeron. Este 1 de mayo se cumple el primer año de la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles. Estado Nacional consultó a algunos analistas políticos su valoración de estos primeros 365 días. En primera instancia consultamos cuáles consideran que son algunos de los factores positivos que se pueden identificar en la gestión gubernamental. El estilo de gestión del presidente es muy similar en ese sentido al de un CEO de una empresa, ¿verdad? De una transnacional. Él lo ha dicho públicamente, mide con indicadores el desempeño de sus más cercanos colaboradores y esto lo ha utilizado como justificación para las distintas permutas que en este año ya hemos observado. El principal acierto posiblemente ha sido que sí hay que atender los problemas directamente, que hay que buscarle alternativas y también tratar de llegarle a ciertas situaciones, pero no convertir en buscar culpables. En la gestión de las personas que trabajan como él en esas gerencias, quizás los que más destacan son el ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas. Los demás son invisibles, los demás ni se sienten. Y los demás son personajes que los pueden cambiar a diestra y siniestra y no pasa nada en el país. Por otro lado, el estilo confrontativo y su dinámica de comunicación política son señaladas como algunas de las áreas de mejora del presidente. Tiene muy similar a lo que desarrolló durante la campaña, un estilo discursivo y de comunicación política bastante fuerte, que tiende siempre a ser confrontativo, a ser directo. En algunos casos se puede interpretar inclusive hasta polarizante, porque normalmente desde la expresión comerse la bronca en campaña hasta diferentes alocuciones que hace, interpelaciones que hace a actores políticos, a actores sociales que no necesariamente coincidan con él. No se siente en Costa Rica un gobierno al frente de este barco que llamamos Costa Rica. Existe un capitán autoritario, intimidante, que le mete miedo a la gente, le mete miedo a los periodistas, a los de la corte, a los diputados, a los partidos políticos, a los sectores sociales, con ánimo de, por su intimidación, doblegarlos, doblegarles su espinazo, limitarle su capacidad crítica al gobierno. Se ve acéfalo porque no hay protección de la niñez, como lo acabamos de ver. Se ve acéfalo porque el adulto mayor no tiene protección. Se ve acéfalo porque no hay las medidas sociales para mejorar calidad de vida. En otro orden de cosas, uno podría indicar que se han hecho algunos intentos en política de precios, pero posiblemente con un gran grado de confrontación social.
Le falta al equipo de gobierno más asertivo y que el presidente les dé mayores grados de decisión. Y dos, plantear cuáles son los ejes estratégicos de sus políticas públicas. En este primer año ha sido más lo que se ha planteado, más lo que se ha ofrecido, menos lo que todavía se ha concretado. Uno podría justificar en que no lleva, si acaso, una cuarta parte de todo el periodo constitucional. Así complementamos el análisis. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿cómo fue el primer año en el Congreso? ¿Cómo valoran los diputados la gestión del gobierno y su propia gestión? Pero sobre todo, ¿cómo los ven los ciudadanos? Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho saber su opinión, críticas y sugerencias. La semana pasada en Estado Nacional analizamos el aumento de la delincuencia en nuestro país. Nuestros televidentes nos hicieron llegar sus opiniones y sugerencias de temas. Veamos. Gustavo Villavicencio nos dijo: es bueno mejorar programas para fortalecer la educación con becas, seguridad social y ciudadana, pero no darle el dinero a las personas. Hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. Enrique Soto expresó: los padres ya no siembran en los hijos buenas costumbres. Ahí es donde inician las responsabilidades en familia y luego se transmite a la sociedad. Roque Rafael Campos comentó: los últimos 2 gobiernos nunca entendieron que el congelamiento de salarios iba a quebrar a los emprendimientos y que eso iba a provocar la descomposición social, la delincuencia, el narcomenudeo y la violencia en las calles. Blanca Rosa Fallas añadió: la incursión del negocio fácil y productivo de la droga a vista y paciencia de varios gobiernos con el crecimiento de barrios y búnkeres nos está hundiendo como país y sociedad. Óscar Salgados nos sugirió: sería interesante ver el tema de Hacienda Digital. Actualmente hay 19 sistemas que conviven entre sí y ver por qué los diputados no le han dado la importancia necesaria a este tema. Bien, en esta segunda parte del programa vamos a analizar qué ha pasado en el Congreso en este primer año, y eso también lo analizó la encuesta del CIEP que fue publicada recién esta semana. Algunos diputados han insistido en que en este primer año fue un periodo de acomodo y curva de aprendizaje, y la mayoría se muestra medianamente satisfecho con la agenda impulsada por sus fracciones. Sin embargo, la percepción ciudadana no está tan convencida de eso. Veamos. Según la encuesta del CIEP, las instituciones peor evaluadas por los ticos son, en primer lugar, los partidos políticos, con una nota de 4.4, seguido por la Asamblea Legislativa con una calificación de 5.4. La tercera entidad peor calificada es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con un 5.7, seguido por la Iglesia Católica y el Poder Judicial, que apenas sobrepasan la nota de 6 en una escala de 10. La valoración que los costarricenses dan a las fracciones legislativas actuales es polarizada para la mayoría de las bancadas, es decir, una cantidad similar considera su labor positiva o negativa. La fracción que más calificaciones positivas recibió fue la del Frente Amplio, con un 29.6%, seguida por Progreso Social Democrático con un 25.6%, casi igual que el de Liberación. La Unidad Social Cristiana obtuvo un 24.7% de valoraciones positivas, Nueva República un 21.3%, y la que menos evaluación positiva obtuvo fue el Partido Liberal Progresista. Pero si vemos las valoraciones negativas, solo el partido oficialista y el Frente Amplio obtuvieron menos calificaciones negativas que positivas, mientras que los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana obtuvieron el mayor porcentaje de calificaciones negativas. Nueva República y el Partido Liberal Progresista también obtuvieron más valoraciones negativas que positivas. Cuando se consultó a la población con qué criterio creían ellos que los diputados legislan, la mayoría indicó que lo hacen pensando en sus propios intereses, casi un 60%. Mientras un 14.2% dijo que son propuestas del presidente de la República, un 11.9% que son propuestas de partidos políticos y un 7% dijo no saber o no quiso responder.
La apatía política se mantiene. Un 79% de los ticos asegura que no simpatiza con ningún partido político y solo un 21% dijo tener vínculos con alguna agrupación. Con ese panorama electoral, el país se enrumba a las próximas elecciones municipales en febrero del próximo año. El CIE preguntó también si esos comicios fueran hoy, ¿por quién votarían? Un 29% dijo que lo haría en blanco o anularía su voto. En tanto, un 26% dijo que votaría por el partido oficialista. Entre quienes afirman que sí votarán, se consultó si lo harían por la misma candidatura del alcalde actual, a lo que un 21% contestó que sí, mientras que un 24% afirmó que cambiarían. En cuanto a las instituciones que actualmente gozan de una mejor calificación por parte de los ciudadanos, en primer lugar está la Universidad de Costa Rica con una nota de 8.3, seguida por el Organismo de Investigación Judicial con un 7.1 y el Tribunal Supremo de Elecciones con una nota de 7. La Policía y el Ministerio de Educación Pública obtuvieron una calificación de casi un 7 en una escala de 10. Bien, esos son los resultados que tienen que ver con Asamblea Legislativa. Ronald, vemos que sigue siendo castigado los partidos políticos y la Asamblea en la percepción de los ciudadanos. Sí, esa perspectiva no ha variado, sigue siendo muy baja, sigue siendo un alto descrédito, muy poca confianza. Las personas no se sienten representadas, ¿verdad? Ni por los partidos ni por quienes están en la Asamblea Legislativa, no los conocen. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil, porque si la ciudadanía no se identifica con quienes lo representan, no es sencillo transmitirle cuáles son sus necesidades y sus problemáticas. Pero al mismo tiempo los diputados tampoco tienen muy claro hacia quiénes están, digamos, legislando. Entonces vea que ahí hay una gran desconexión. Esas distancias en la política, digamos, complican que la gente se sienta mejor representada, que se sienta reflejada en la Asamblea Legislativa, pero también pues, la gestión de gobierno. ¿Cómo hacer para afrontar los problemas que la gente está pidiendo al gobierno y a la Asamblea que hagan, ¿verdad? Entonces, tanto que los ciudadanos, la mayoría les dicen a ustedes que sienten que los legisladores están haciendo leyes para su propio beneficio o por su agenda. Sí. Y vea qué interesante, porque si hablamos un poco, si conectamos eso con los datos de apoyo al gobierno, ni siquiera cuando le pregunta a la gente si los diputados consideran las propuestas del presidente con un estilo como el que hemos hablado, digamos, ¿verdad? Con una figura que es imponente en algunos sentidos, no está eso. Digamos, la gente no lo identifica como una de los criterios que usan los legisladores para legislar. Entonces, vea la dificultad que tenemos ahí, ¿verdad?, que resolver. Claro, aquí vamos a analizar dos cosas. Una es el funcionamiento de los partidos de oposición y otra también cómo ha funcionado la fracción de gobierno, que no tiene mayoría en el Congreso. Voy a comenzar con usted, Eugenia. Hablemos un poco de gobierno. ¿Cómo podemos ver los resultados de la gestión de la Asamblea Legislativa en general y en términos de agenda de gobierno en este primer año? Bueno, tenemos que recordar que en Costa Rica el Poder Ejecutivo tiene un poder importantísimo dentro del Congreso, que es que tiene 6 meses del calendario para definir qué discuten o qué no discuten los legisladores y legisladoras. Ese es un poder que se modificó recientemente en el orden del tiempo en que se daba y llevó a unos primeros 3 meses de sesiones extraordinarias donde no llegábamos o no se le daba el clavo con cuáles eran las prioridades del Ejecutivo. Se justificaba que el partido acababa de llegar, que no tenía como ese historial. Pero ya cuando uno recapitula el año completo de la gestión legislativa, ves un Poder Ejecutivo que ha presentado 50 proyectos, de los cuales se le han aprobado 7. Es decir, es una tasa de aprobación muy básica para un conocimiento que ya en la ciencia política hemos desarrollado, que es que el Ejecutivo en el Congreso siempre juega a ganar. En total, ¿cuántos proyectos de ley se han presentado? De esos, ¿cuántos, para repetir, cuántos son de gobierno y cuántos le han aprobado al gobierno? Sí, bueno, se presentaron alrededor de 650 son de el Poder Ejecutivo y 600 son de las distintas fracciones legislativas. Acá es interesante además que se ha aprobado mucha legislación del gobierno, iniciada en el gobierno anterior. De hecho,
Al gobierno de don Carlos Alvarado, en esta primera legislatura se le han aprobado 20 proyectos de ley que había dejado él firmados. 20 de la administración anterior. Y en lo que lleva este primer año de gobierno, don Rodrigo Chávez, se le han aprobado tan solo 7. Entonces, estos son críticas reiteradas dentro del Congreso respecto a la calidad técnica de las propuestas que están llegando, al rol del Ministerio de la Presidencia y especialmente también el juego al que se suma del discurso conflictivo la jefa de fracción, que eso le genera una dificultad para tender puentes. Creo que ahí hay que prestar atención, vamos a ver cómo mejoran o no los datos para el próximo año, pero es interesante estos resultados también en una legislatura donde casi no se han aprobado leyes. Vamos a llegar casi a 100 leyes aprobadas y esto no pasaba, o sea, menos de 100 leyes no se aprobaban desde el 2017-2018. Estamos hablando de una tendencia de 5 años que venía con más de 100 leyes aprobadas por año. ¿Qué nos dicen esos números, Mario? Yo creo que lo primero que dicen, Liliana, yo soy muy severo también, es que los diputados y los partidos políticos viven desde hace años de su autopercepción. Y es una autopercepción que está anclada en temas históricos más que presentes, en una realidad que ya no existe, que no han logrado entender, y los números para mí del CIEP son clarísimos. Ojo, y que no son de esta investigación. Esos números, y que Ronald me corrija con lo que voy a decir, pero casi que podría decir que ya son un resultado estructural del sistema, porque ya los partidos políticos, la percepción desfavorable a los partidos políticos, a la Asamblea y la desafiliación partidaria son números que son muy consistentes con lo que hemos visto en las investigaciones del CIEP y en otras investigaciones. Y esa realidad de los partidos no se han entendido. Tenemos partidos que, de nuevo voy a decir cosas duras, pero son partidos, les llaman taxi, yo llamo partidos que alguna gente se está juntando para pegarse la lotería de la deuda política, porque hay que hablarlo así. Pero no los mueve una agenda, un ideario político. Pegarse la lotería de la deuda política, ya hemos visto noticias de algunos partidos, ir sacando plata del presupuesto. Y otra, los partidos más grandes, Liberación y La Unidad, que se han convertido en una unión de intereses locales y territoriales que se han comido a los liderazgos nacionales. Y esos liderazgos nacionales tienen su peso específico, pero ninguno tiene un peso, Liliana, para sostener por sí mismo, y son las alianzas que vamos viendo entre uno y otro. Y eso causa que tengamos partidos, reitero, en que a hoy dejemos de lado al presidente y al gobierno, pero si volvemos a ver a la oposición, no tenemos en los partidos liderazgos de una estatura en que alguien me pueda decir, y tomemos a Liberación Nacional, que es el partido más grande, que alguien me pueda decir cuál es la visión de Liberación Nacional para Costa Rica en los próximos 10 años. La única, uno puede estar o no de acuerdo, pero hay que reconocérselo, y creo que los costarricenses se lo reconocen en la encuesta, que es consistente con su visión. De nuevo, yo no estoy de acuerdo, pero se lo reconozco, es el Frente Amplio, que ha tenido una labor legislativa, reitero, porque es el adjetivo que le cabe, consistente, no de este año, de esta legislatura, sino de muchos periodos. Que parece, Ronald, reconocerlo, la ciudadanía, esto de Frente Amplio. Sí, es un elemento que está presente en esta evaluación que hacen, ¿verdad? Porque lo interesante de los datos de la Asamblea es que en general la población la evalúa bajo, ¿no? O sea, hay bajo respaldo, mucho descrédito. Pero también eso pasa con el resto de fracciones, ¿verdad? Individualmente. Todas ellas tienen niveles bajos. Ninguno llega al 30% de evaluaciones positivas. Ahí las tenemos. ¿Verdad? Ninguno de ellos llega a ese nivel, ¿verdad? Pero también lo otro interesante es que la fracción oficialista, la del Progreso Social Democrático, tampoco captura el apoyo que hay hacia el gobierno y al presidente, ¿verdad? Eso no se traslada a la Asamblea. Esa fracción está, al igual que todas las demás, en números muy similares, ¿verdad? Entonces hay una diferencia muy marcada entre cómo la gente está evaluando al Ejecutivo desde la opinión pública, cómo evalúa al liderazgo del presidente y al gobierno, y la diferencia entre cómo califica
a la fracción oficialista. A pesar de que cuando ustedes preguntan si recuerdan el nombre de algún diputado, son muy pocos de sus diputados de sus provincias, son muy pocos los que se recuerdan, con la excepción de doña Pilar, por la característica obvia de que tiene muchos años de trabajar en televisión y que evidentemente... Sí, es una cara muy conocida para las personas y normalmente, digamos, es fácilmente identificable como, en este caso, como jefa de la fracción oficialista. Pero la mayoría de las personas en Costa Rica no identifica, no sabe quiénes son, no los conoce. En algunos casos nos mencionaron diputados o diputadas que ya no están en el cargo, ¿verdad? Es decir, hay una enorme confusión en la gente. Claro. Mario hablaba ahora de autopercepción. Veíamos cómo lo ven los ciudadanos. Mario decía que hay un problema de autopercepción de las fracciones legislativas. Aquí en Estado Nacional les preguntamos a los jefes de fracción cómo valoraban este primer año de gestión del gobierno y la gestión propia de ellos. Esto nos dijeron. La primera legislatura suele ser un periodo de aprendizaje y ajuste, sobre todo cuando hay al menos 2 fracciones legislativas que provienen de partidos nuevos, que nunca antes habían ocupado curules en el Congreso. ¿Cómo valoran los diputados su gestión en este primer año? Yo estoy muy contenta realmente por los logros que hemos tenido y porque superamos la curva de aprendizaje, tanto en la Asamblea Legislativa como en gobierno. En cuanto a la Asamblea Legislativa, yo creo que ha habido hitos históricos, como por ejemplo la aprobación de eurobonos por $5.000 millones y por unanimidad, que creo que eso, bueno, yo por lo menos no recuerdo y estoy casi segura, le puedo decir que no ha habido otro igual y eso ha ayudado a bajar la presión sobre el mercado interno. Yo creo que el mensaje fue claro del país para que fuéramos una asamblea legislativa menos fraccionada, donde pudiéramos llegar a más acuerdos. Creo que lo hemos intentado, creo que no ha sido fácil en algunos temas donde definitivamente no hay manera de lograr consensos o por lo menos una unanimidad. Bueno, yo creo que se han aprobado algunos proyectos importantes. Más recientemente, por ejemplo, el de trabajador independiente, que creo que era una deuda histórica de la Asamblea. De manera que tal vez en cantidad no es mucho, pero en calidad ha habido 3 o 4 proyectos interesantes que se han aprobado en esta Asamblea. Ha sido un año de aprendizaje tanto para el gobierno como para nosotros. Creo que hay proyectos que se han presentado con temas muy de fondo. Hay muchos proyectos que son temas muy específicos, ¿verdad? Pero por esa parte creo que lo normal en un proceso administrativo, legislativo. Pero también en este año he visto que hemos necesitado tener que ceder en espacios, tener que dar esa milla extra como fue el proyecto de eurobonos, donde teníamos posiciones sumamente disímiles y al final llegamos a tener un consenso. La relación del oficialismo con el resto de fracciones, con las fracciones de oposición, sin lugar a dudas ha sido una relación muy friccionada, ¿verdad? De manera constante hemos tenido la necesidad, por ejemplo, de establecer debates dentro de la propia Asamblea Legislativa para poder discutir sobre puntos que trae el oficialismo en muchas ocasiones, desde mi perspectiva, con irrespeto a la pluralidad de ideas normal que existe en un parlamento. Este primer año desde la Asamblea Legislativa hemos apoyado en los proyectos que el país necesita. No hemos sido desde la fracción Unidad mezquinos con los temas que son importantes para todos los costarricenses y así hemos presentado proyectos de ley importantes para la generación de empleo, importantes para la reactivación económica. En control político hemos sido muy responsables, hemos sido una fracción insistente en temas de importancia para nosotros como educación, infraestructura, costo de vida. También consultamos a los jefes de fracción cómo evalúan el primer año de gestión del presidente Rodrigo Chávez de Robles. Fue un primer año, me parece que con algunas cosas buenas, podemos por lo menos desde el punto de vista de Nueva República valorar alguna buena intencionalidad de parte del gobierno por hacer cambios en temas de reforma del Estado, sobre todo, y también en temas de educación. Sin embargo, pues sí creo que las mismas circunstancias en las que el gobierno entra pues siendo primerizo, llamémoslo así, pero además habiendo hecho una especie de conjunto de personas que no eran necesariamente
parte del mismo partido político y que por lo tanto no se conocían de antes. Lo primero que tengo que decir es que es un gobierno que se nota que tiene intención de cambiar malas prácticas del pasado, lo cual se agradece y creo que la población se lo está reconociendo de esa manera. Creo que equivocan mucho el tono y la comunicación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, para emprender muchas de las reformas que tanto ellos como nosotros queremos, se necesita apoyo amplio, ¿verdad? Una de las cosas que más ruido ha causado, y a mí me parece que es un ruido totalmente innecesario, es la personalidad de Rodrigo Chávez. Estábamos acostumbrados, los 3 últimos presidentes que hemos tenido, Laura Chinchilla, Solís y Alvarado, son presidentes muy suavecitos, por decirlo menos, no tenían una opinión fuerte, no les gustaba meterse en polémicas o en hacer énfasis en sus puntos. Entonces ahora viene una persona pues, que tiene su carácter, que le gusta hablar muy claro y decir las cosas. Si hay un señalamiento que yo en lo particular he venido haciendo es la necesidad de mantener los puentes abiertos de comunicación. Mire, para poder gobernar mucho más en una situación tan crítica como la que tenemos en nuestro país y a nivel internacional, se requiere la sumatoria de los diferentes actores sociales. Creo que es un gobierno que durante estos primeros meses ha generado unas expectativas muy grandes y al mismo tiempo ha incumplido de manera reiterada con esas expectativas, ¿verdad? Hay anuncios muy elocuentes, muy grandes, muy espectaculares de rutas en materia de educación, de la ruta del arroz, pero no hay resultados concretos en beneficio de la ciudadanía. El Ejecutivo entró este año con una particularidad que es que entró a sesiones de una vez extraordinarias, teniendo la agenda legislativa en sus manos. En esos primeros 3 meses nosotros no vimos que el Ejecutivo convocara proyectos importantes o sustanciales para el país. Mario, vos hablaste de autopercepción. ¿Cómo ves, empiezo con vos, cómo ves esta autopercepción de los jefes de fracción de su gestión? Bueno, yo creo que tristemente se me confirmó lo que dije. Algunas cosas puntuales. Uno, evidentemente los diputados evaden su responsabilidad. Estamos hablando de siempre, la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República. La verdad es que también, no es por defender al gobierno, pues no lo estoy haciendo, pero hablando de realidades, tampoco el gobierno tiene una fracción muy pesada. Y como bien decía don Fabricio, si hay 6 fracciones que deberían poder construir acuerdos de transformación y no lo que hemos visto, que al final de cuentas doña Pilar señalaba lo de eurobonos como un hito, que son temas de administración, casi. Y uno ve los proyectos y salvo casos muy puntuales que uno busca, Liliana, son temas puramente administrativos, de sostener el Estado, de que sigamos igual o un poquito mejor, pero ninguno... Del momento para resolver. Coyunturales, pero ninguno es transformador. Y creo que sí, la autopercepción de ellos parte, y esto explica mucho también la dinámica problemática que tenemos en Costa Rica, de que hemos subsumido la dinámica legislativa a la labor del Ejecutivo. Y como bien hemos hablado aquí, el Ejecutivo solo tiene la iniciativa unos meses. Los otros meses, en una democracia sana como la costarricense, y es por diseño, debería ser la Asamblea Legislativa quien salga adelante si el Ejecutivo está fallando. Pues los 3 poderes de la República están así, ¿verdad? ¿Y eso no lo ves? No lo veo. Eugenia, ¿cómo calificás vos esta autopercepción de los diputados? Bueno, cada uno habla definitivamente desde su terruño y si se trata de haberlos hecho después de los resultados del CIEP, creo que las caras largas estaban bastante justificadas. Pero creo que hay algunas coincidencias interesantes. Se sigue destacando la aprobación de los eurobonos y puede ser un proyecto que sea muy importante para la administración, como lo dice Mario, pero eso en el impacto de la vida de la gente no se percibe, en el imaginario de la sociedad no se percibe como legislación que sea sustantiva para el bienestar de las personas, aunque todos nos beneficiemos de la estabilidad macroeconómica, por supuesto. Hay un tema ahí interesante, ninguno habló de las labores de control político que se han realizado, si tienen alguna línea en particular.
les ha costado mucho articularse alrededor como oposición de una agenda de control político que les permita mejorar su diálogo con el Poder Ejecutivo. Y me parece interesante también el tipo de legislación que se ha venido aprobando, porque son 6 meses de extraordinarias, 6 meses de ordinarias donde ellos priorizan los proyectos de ley. En ese sentido, se queda corto respecto a la aprobación de los proyectos. Por ejemplo, decía ahora que se van a aprobar entre 90 y 100 proyectos al finalizar el periodo. De esos, 23 son autorizaciones municipales. Si le sumas los benemeritazgos y los presupuestos, estamos hablando que una tercera parte se entiende como legislación que no impacta directamente a las personas. Claro que no es relevante. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerles una última pregunta antes del cierre. Mario, ¿cómo vemos también, porque el gobierno y la Asamblea interactúa con sectores? ¿Cómo vemos el papel de los sectores en estos primeros 365 días? Hablo cámaras, academias, sindicatos, sectores, sindicatos. Sí, mi percepción muy personal es que hemos estado ciertamente en un año de mucha paz. Yo no he visto mayores hasta ahora que tuvimos el tema con los policías, ¿verdad? Pero ha sido un año de mucha paz en que se le ha dado, por un lado, el beneficio de la duda al presidente y por otro lado hay que reconocerlo que hay ciertos sectores que le han tenido miedo a enfrentarse a un presidente que tenía números por encima de un 70% en aprobación, que eso para todos los efectos es un gigante en imagen, hay que decirlo así. Entonces, yo creo que han sido cautos. Hay que ver de nuevo ya qué pasa, porque esa cautela empieza a partir de este año a exigir resultados diferentes y creo que vamos a empezar a ver una dinámica un poquito más tensa del gobierno con esos sectores. A partir de ahora. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirles que muy brevemente, en un minuto o menos, nos den una reflexión final, sobre todo de lo que viene a partir de ahora del segundo año. Comienzo con usted, Eugenia Aguirre. Bueno, el segundo año de un gobierno y una asamblea legislativa es un año primordial para el cumplimiento de los objetivos que se hayan trazado, ya sea partido por partido o en macro a través de acuerdos políticos. Falta diálogo con los sectores, eso era algo que quería dejar anotado a propósito de tu última pregunta. Especialmente han resaltado el sector agropecuario, el sector de salud y el sector de educación, pero es complejo competir con una vocería como la del presidente en este momento y que domina sobre todo la agenda mediática. Y particularmente me gustaría llamar a la atención sobre de qué se va a nutrir o cuáles van a ser los temas que va a nutrir la agenda este nuevo año que comienza. Vamos a ver seguridad, si en seguridad ciudadana se responden a las necesidades de las personas. Hay muchos temas de reforma electoral también que están confluyendo en el Congreso. Y por último, la agenda económica que no deja de ser prioritaria también de la mano con la propuesta de reforma a la Ley de Empleo Público, que significó un desgaste político muy importante para la administración anterior y un impacto muy fuerte para las y los trabajadores públicos. Claro. Mario, reflexión final en menos de un minuto. En menos de un minuto, Ana, yo creo que vamos para un segundo año. El segundo año es un año clave porque estamos tristemente a 365 días de que se electoralice la política en Costa Rica. Y esto es una realidad y creo que tenemos que aprovechar este año para poder llegar a algunos acuerdos que logren ponernos en la dirección correcta. Yo sí le abono al presidente, aparte de su estilo, con el que puedo no estar de acuerdo, que sí ha puesto temas sobre la mesa que tenían que discutirse. Bueno, aprovechemos ese espacio para llegar a acuerdos y, como bien señalaba don Carlos Carranza, no buscar culpables, porque ya es cierto, él no es culpable de lo que ha pasado, pero es el presidente y es el responsable, e igual esa responsabilidad la tienen que asumir los partidos en la Asamblea. Claro. Concluyo con vos, Ronald, del CIEP. Sí, yo creo que, al igual que se ha mencionado, es un año clave, ¿verdad?, para cualquier administración, pero tradicionalmente no son años fáciles, ¿verdad? Y en esto creo que el tema de la negociación, del diálogo, la construcción de acuerdos es importante. Y especialmente si lo que queremos como sociedad es responderle a la ciudadanía, o sea, cómo afrontar los problemas que tienen, cómo satisfacer esas necesidades que están reclamando, es un año, digamos, que no podemos desperdiciar.
Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes allá en sus casas también por acompañarnos. Espero desde ya que tengan un feliz día del trabajo, el mañana 1 de mayo. Nos vemos de nuevo aquí en Estado Nacional el próximo domingo a las 10 de la mañana. ¡Feliz domingo!